Bueno, bienvenidos a todos los que participan hoy del networking online de la industria de la salud, que tiene como objetivo dar soporte a los miembros de los rubros más afectados por la situación actual. Estos encuentros virtuales son coordinados y moderados por un chair con experiencia en el rubro y contará con la participación de un especialista de la industria. Vamos a chequear antes de comenzar que todos estén escuchando correctamente. Les pido que escriban en la opción que tienen debajo. Si tienen Zoom en inglés les va a figurar como Q&A. Ahí van a poder escribir solamente quienes no tengan sonido para que yo los pueda asistir mientras que comienza el networking. Vamos a darle unos segundos para que puedan escribir. Excelente. Bueno, vamos a agradecer como siempre a nuestro sponsor Banco Comafi por acompañarnos y les compartimos su propuesta. Son préstamos para afrontar la contingencia COVID-19 con beneficios exclusivos para nuestros miembros, agilidad operatoria 100% no presencial y atención personalizada. En el día de hoy, más tarde, van a estar recibiendo un mail con más información. Cualquier duda lo pueden consultar con su chair. Continuamos. Les voy a comentar un poco cómo es la modalidad de este networking de la salud. Vamos a tener una pequeña presentación del chair a cargo, una breve exposición de un speaker invitado de 10 a 15 minutos y luego va a haber un espacio de preguntas que van a poder realizar de manera escrita en esa opción que les comenté, en Q&A. Vamos a poder reflexionar y van a poder hacer comentarios o compartir mejores prácticas. Pueden escribir sus comentarios allí, yo los voy a estar leyendo para que tanto Esteban como Adriana puedan contestarlos. Les voy a hacer algunas aclaraciones antes de comenzar. Esto es más que nada para que puedan tener buena conexión. Si alguien de su casa está participando también de este networking, les voy a pedir que lo hagan en un ambiente diferente para que no les acople el audio. Si tienen otros dispositivos cerca de la computadora, por ejemplo celulares, que los alejen un poco para que no les acople tampoco ni el audio ni la imagen. Si no tienen cámara y no nos están viendo, chequeen tener habilitada la cámara de Zoom que se encuentra abajo a la izquierda y lo que les vamos a pedir es que tengan un poco de paciencia. Si ven que hay un pequeño delay en la imagen o en la voz, es porque todos tenemos conexiones domiciliarias y por eso muchas veces hay como microcortes, pero luego se restablece perfecto la conexión. Bueno, ahora sí les comento quiénes son los participantes. Ella es Adriana Turdera, es Chair Vistage desde el año 2010. Este mes está cumpliendo su 10º aniversario y es moderadora del encuentro. Esteban Lifchitz es el expositor, es médico, graduado con diploma de honor por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en clínica médica, especialista en medicina sanitaria, ex becario en gerenciamiento médico en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Es magíster en gerencia de administración de sistemas y servicios de salud por la Universidad Favaloro. Bueno, Adriana, les doy paso para que puedan comenzar y puedas hablar vos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, a todos bienvenidos, muchos nos conocemos, algunos se han incorporado en este último evento, que es totalmente diferente a lo que veníamos haciendo de modo presencial. Así que les agradezco muchísimo y también les quiero compartir con ustedes muy chiquito porque le quiero dar lugar sobre todo a Esteban. Que estamos viviendo un momento de altísimo impacto en el sector de la salud, en donde hay situaciones que no estábamos acostumbrados a transitar, por lo menos en los últimos largos años, y que estos son sucesos en realidad que nos dejan a todos en un espacio de mucha confusión a veces. El sector de la salud siempre ha sido un sector muy sensible a las cuestiones que sucedieran en nuestro país y sobre todo a las crisis, así que este es un momento en donde lo que recomendamos o lo que pensamos es que tenemos que estar pensando en el día después, o sea, hay que transitar este momento que es sumamente complicado, sumamente difícil y hasta les diría, en donde nos sentimos muy solos en este sector, pero seguramente las cosas, como siempre, van a reflotar para muchas de las organizaciones. Así que les agradezco mucho la presencia, les agradezco mucho todas las intervenciones que puedan tener, las mejores prácticas que ustedes vayan construyendo, también sería bueno que las pudiéramos compartir dentro de lo que es la comunidad Vistage, y que ya sabemos que esto nos ayuda muchísimo. Está muy bueno también que se puedan conocer entre ustedes, conéctense, y le doy el lugar a Esteban. Esteban, muchas gracias por haber aceptado este espacio, por haber aceptado venir a contarnos las cantidades
de situaciones en las cuales en este momento te ves involucrado. Así que bueno, esperamos que el grupo pueda responder y pueda preguntarte todas las situaciones por las cuales hoy los preocupa. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Adriana, gracias por la invitación, gracias a la gente de Vistage. La verdad que para mí es un gusto, es extraño esto de tener una interacción con gente que uno no conoce y la primera vez hacerlo de manera virtual, pero vamos a intentar sacarle el mayor provecho. La idea, cuando me planteé cómo hacer la charla, ya estoy teniendo alguna dificultad operativa que no pasa la diapositiva. Perdónenme un segundo. Esteban, hace clic con el mouse sobre la presentación y ahí la vas a poder pasar. Ahí está, perdón. Bien, salvado este problema tecnológico. La verdad que cuando me planteé un poco, y charlando con Adriana, el objetivo de la reunión y cómo encararlo, me pareció que tenía sentido no ponernos a repetir las mismas cosas que venimos escuchando, aún dentro de la incertidumbre que hay respecto a qué es exactamente esta pandemia. Compartir, para empezar, esta pregunta disparadora, si realmente es para tanto, e intentar ver dónde está Argentina en este momento respecto a otros países y qué es lo que podemos esperar. Y como decía Adriana, ¿qué va a pasar el día después? ¿Va a haber algún día en donde, si Dios quiere, la pandemia será un recuerdo? Esperemos que no sea un recuerdo bravo, va a ser un recuerdo duro, pero lo interesante sería ver qué podemos cambiar o qué debiéramos cambiar el día después para que nuestro sistema de salud empiece a dar respuestas organizadas de una manera diferente, eventualmente para, esperemos que no, una situación similar. La verdad es que yo quise plantear esto inicialmente con un paralelismo con el fútbol. La verdad es que el partido que estamos jugando, esta pandemia, es un partido largo, dura 90 minutos, y el resultado del partido depende de muchas variables. No hay una única explicación de por qué nos va como nos va o nos va a ir como nos va a ir. Uno de los motivos que definen el resultado es la agresividad del contrario. En este caso, el contrario es el coronavirus. Y lo cierto es que, si bien se habla, y habrán escuchado, que en Corea del Sur la mortalidad es de aproximadamente un 1% y en Italia hoy está por encima del 11%, lo cierto es que tenemos que diferenciar lo que es letalidad, que es la capacidad del virus de hacer daño y generar muertes, de lo que es en sí la mortalidad, que son las condiciones más allá del propio virus que van a terminar que en un país, en vez de fallecer la cantidad que debieran fallecer, por falta de camas de terapia intensiva o por falta de respuestas del sistema de salud, en el tiempo que hubieran correspondido, la mortalidad llegue a ser mayor. Lo que sabemos hasta ahora, con las limitaciones de estar jugando el partido y sacando conclusiones en el medio de él, es que la letalidad del virus, es decir, de cada 100 personas que se van a infectar por el coronavirus, 2 de cada 100 van a fallecer. Y uno podría decir, pero ¿cómo si estamos viendo tasas de muerte en España muy diferentes a las uruguayas? Bueno, para empezar, uno de los grandes problemas que está habiendo hoy para tratar de entender si la mortalidad en un país o en otro es tan alta o no, es que el denominador es absolutamente diferente en todos los países, porque hoy se está haciendo la comparación de casos de fallecimiento sobre casos totales. Y la verdad es que es muy distinta la situación de Corea, que salió a hacer testeos masivos en su población, que la situación de Argentina, que no salió por decisión o por falta de insumos para hacerlo a nivel masivo, todavía no salió a testear incluso a la población asintomática. Con lo cual, y es parte de lo que vamos a ver en la presentación, yo creo que la relación, para poder tener una dimensión de cómo está el tema de la mortalidad en cuanto a la pandemia en nuestro país, es hacer la relación fallecidos sobre población, particularmente la tasa de fallecidos sobre millón o por millón de habitantes, y esto es lo que vamos a ir viendo. La verdad es que la primera parte del partido, de este partido largo, el primer tiempo, la medida que se ha tomado, que han tomado prácticamente todos los países, y lo que ha cambiado en un país o en otro es la temporalidad de esta medida, es evitar que el contrario no llegue al arco, es decir, es reducir la cantidad de casos, sobre todo la cantidad de casos
que se dan al mismo momento, esta famosa frase de aplanar la curva y de quédate en casa, que es un poco el lema, el leitmotiv de esta campaña, de esta primera etapa, justamente lo que intenta es, y haciendo un paralelismo con mi actividad como médico, si yo a 50 de mis pacientes les preguntara si ellos prefieren enfermarse todos juntos el mismo día y que yo no tenga chances de atenderlo, o que se enferme uno cada día y yo probablemente le pueda dar una respuesta, seguramente elegirían esta última opción. Ese es el objetivo de esta primera etapa de lo que se llaman medidas de mitigación y sobre todo de supresión, el aislamiento social, para reducir la cantidad de gente que va a necesitar del sistema de salud, pero sobre todo la cantidad de gente que lo va a necesitar en el mismo momento. Ahora, una vez que estas medidas, veremos, se supone que en estos días debiéramos estar viendo las consecuencias de la cuarentena, es decir, en realidad el impacto positivo de la cuarentena, algunos jugadores del otro equipo inevitablemente van a llegar a nuestro arco, y ahí viene la segunda parte, probablemente la más importante, una vez intentado aplanar la curva, que es qué disponibilidad, sobre todo de camas de terapia intensiva, tienen los países para atender a los casos que finalmente lleguen. Y esto es hoy, creo, el punto crítico y lo que marcó probablemente la evolución de la pandemia en países como España o en Italia, en donde más allá de haber tomado la decisión política tarde de implementar la cuarentena masiva, lo que pasó es que se saturó el sistema de salud en cuanto a respuesta de camas de terapia. Y entonces habíamos dicho que esperamos que 2 de cada 100 personas que se infecten terminen falleciendo producto de la agresividad del contrario. Ahora, de 2 para arriba, y obviamente uno en esto no puede ser tan tajante como si 2 fuera un número mágico, pero imaginemos que 1,5, 2, 3 de cada 100 pacientes que se infectan uno podría aceptar que les tocó, ya sea por el virus mismo o por la edad que tienen o por lo que se llaman las comorbilidades, las enfermedades previas que tengan, pueden llegar a tener un desenlace no deseado. Pero el exceso de mortalidad, más allá de esta agresividad del contrario, tenemos que asumir como que será consecuencia de nuestra propia incapacidad para dar una respuesta social organizada. Y en esto, básicamente uno debiera entender que un sistema de salud es básicamente esto, una respuesta social organizada para intentar responder a las necesidades de la población a la cual está destinada. ¿Cómo nos está yendo? Algunos números. La verdad es que vamos a ver la parte del vaso que creo que está medio lleno, la parte optimista. Si uno mira y toma como día cero al día en que cada uno de estos países falleció la primera persona por coronavirus, en Argentina fue el 7 de marzo, pero hay países en los que esto fue el 15 o el 20 de febrero, o en España el 3 de marzo, como vemos a la evolución al día 24, es decir, 24 días después del primer fallecido por COVID, Argentina tiene una tasa por millón de habitantes que a priori da para ponerse suficientemente optimistas en cuanto a la evolución. Piensen que España tiene 103 fallecidos por millón de personas y nosotros tenemos 200 veces menos. Esto no es un dato menor. Claramente nos gustaría que esa tasa fuera 0, eso es imposible lamentablemente, pero cuanto más aplanemos la curva, menos chances tendremos de que esa tasa de mortalidad por millón de habitantes crezca. Esto es una simulación que hice, obviamente es contrafactual, no hay manera de saber qué hubiera pasado si hubiéramos tenido las tasas que no tuvimos, pero el día 24 de nuestra evolución post primer fallecimiento, que fue el 31 de marzo, que fue cuando preparé este análisis, si hubiéramos tenido la evolución de España, Argentina hubiera llegado a 4.600 muertes en lugar de las 26 que tuvimos, y fíjense que prácticamente con todos los países, incluso con Corea del Sur, que es mostrado como uno de los ejemplos sobre cómo hay que actuar ante una pandemia, Corea del Sur, el mismo día 24 de evolución post primer muerte, tuvo 65 fallecidos por la enfermedad en total y nosotros 26. De todo este grupo, el único que tuvo menos muertes por millón de habitantes fue Francia, que tiene una tasa menor. Incluso al día de hoy, chequeé la última cifra de hoy, y al día de la evolución de hoy, Francia tenía menos fallecidos que Argentina, y eso creo que es una parte que vamos a hablar con el vaso medio vacío.
Uno podría decir, bueno, pero me estás mostrando cosas respecto a países del hemisferio norte que no tuvieron la capacidad de anticiparse o que los agarró desprevenidos. Es cierto, esta es la curva de aumento de mortalidad por millón de habitantes en países de América Latina, tomando cómo evolucionó esa mortalidad desde el día 0, otra vez, desde el día que murió la primera persona, no desde el día en que se contagió la primera persona. Y fíjense cómo al día 24 Argentina tenía menos de medio fallecido por millón, y aún no habiendo alcanzado todavía el día 24, Ecuador tiene 4,4 muertes por millón de habitantes. Probablemente varios de nosotros vimos videos sobre la situación catastrófica que está viviendo Ecuador en estos momentos. Y si bien no llegaron al día 24, este ejercicio sencillo lo que pretende es mostrar el día al que hicimos la comparación, el día en el que estaban de evolución, cuántos muertos más hubiera tenido Argentina con las tasas de estos países, 32 muertos más que los que efectivamente tuvimos el día que nosotros cumplimos el día 15, igual que Brasil, o 187 muertos más debimos haber tenido con las tasas ecuatorianas si hubiéramos tenido esa evolución en lugar de la que tuvo Argentina. Es decir, que hay varios aspectos para sentirnos suficientemente optimistas con esta parte de la evolución, que repito, es el primer tiempo del partido. Ahora vamos a ver algunos aspectos en donde cuesta tomar partido si en realidad tenemos que ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Un dato muy importante para entender cómo es la evolución de esta pandemia es mirar cómo fue la velocidad de duplicación de los fallecidos. Yo hago mucho hincapié en el tema de fallecidos y no de casos, porque la cantidad de casos o la duplicación de casos claramente depende de que testeemos suficiente para encontrar la duplicación. Es probable, en todos los países puede haber subregistro de fallecidos, pero es bastante más probable que los fallecidos sean mucho más cercanos al número real que los casos porque son dependientes de una estrategia. Nosotros tardamos 6 días en duplicar del primero al segundo fallecido, tardamos 8 días más para volver a duplicarlo y tener 4. Eso, uno diría, estábamos muy bien, pero en las dos siguientes duplicaciones, la curva se aceleró un poco y eso es un llamado de atención. Tardamos 3 días y medio en llegar de los 4 a los 8 fallecidos y tardamos 2.5 a 3 días en llegar a la nueva duplicación. Es decir, que parecía que la curva estaba tomando un crecimiento demasiado exponencial en cuanto a duplicación de fallecimientos. Por suerte, el último registro, y esto es a los registros de ayer, la curva de duplicación de casos volvió a aplanarse un poco, y esto es muy alentador. Por eso creo que hay partes de la evolución que son para ver el vaso medio lleno, pero otras tantas para estar bastante alertas. El otro dato que quiero compartir con ustedes es qué pasó del día 0 del primer fallecido al 10º en cada uno de los países, y qué pasó del 10º al 20º. ¿Por qué tomé este lapso? Porque todavía nosotros no llegamos a nuestro día 30, y me pareció que era un lapso interesante para comparar. Argentina, como ven, es la curva, como ven o como no ven, porque está superpuesta una parte importante con Francia, tuvo del día 0 al 10 un crecimiento menor comparativamente con el resto, duplicó sus muertes, es decir, de 1 a 2, Francia lo mismo, pero fíjense que en ese mismo periodo del día del primer muerto al 10º día, en España la cantidad de muertes aumentó 12.700%, y acá no hay un error. Esto en cuanto a casos de muerte del día 0 al día 10 post primer fallecimiento. Y después, si bien claramente se ve que España tuvo una caída notable porcentualmente, fue tanta la gente que requirió del sistema de salud en un mismo momento que no hubo chances de dar la respuesta en cuanto a camas de terapia intensiva. No hay sistema de salud que aguante un crecimiento de fallecidos, que en realidad es un crecimiento de gente crítica que requiere ser internada en terapia intensiva, por lo cual hasta los mejores sistemas de salud colapsan, y esto es lo que le pasó a España, que aun cuando bajó notablemente porcentualmente del día 10 al 20, y aun cuando si miramos la evolución de los casos, el aumento porcentual fue achicándose, la mortalidad nunca dejó de crecer,
porque no había chance de dar la respuesta y había que elegir, cosa que está pasando cotidianamente en España y en Italia, había que elegir a qué persona se le ofrecía el respirador y a quién se la dejaba morir, lo cual, desde el punto de vista ético, es toda una discusión. En Argentina, ¿qué parte del vaso medio vacío veo, que creo que tenemos que estar atentos? Es que del día 10 al 20, Argentina tuvo un crecimiento un poco por encima de Francia, pero uno podría decir, estamos tranquilos, vamos como los franceses, que aumentamos poco, pero hoy Francia está viviendo una situación muy grave en cuanto a mortalidad, y espero que, no solo porque estamos en otro momento del año en cuanto allá, digamos, pasaron el invierno y nosotros todavía no lo tuvimos, porque aquí las medidas de cuarentena se implementaron antes, porque hay factores que no sabemos que pueden contribuir, por ejemplo, la composición etaria de la población. Esperemos que no sigamos la curva que hasta ahora acompañamos a Francia, porque el escenario en ese caso sí podría ser de mucho mayor impacto que el actual. Claramente, y esto lo esperamos todos, y obviamente va a existir, va a haber un día que va a ser el día después, el primer día del resto de nuestras vidas, y la verdad es que acá creo que hay dos temas que tenemos que entender dónde nos encontró la pandemia para repensar la situación. Por un lado, el primer gráfico, la primera imagen, que es claramente las colas de un aeropuerto cuando uno va a hacer el trámite de migraciones. Todos saben que hay una cola para ciudadanos y otra para turistas. En el sistema de salud también hay colas. Hay una cola para quienes tienen cobertura del sector público, que es tan tremendo en nuestro país que a los que tienen cobertura del sector público los llamamos sin cobertura. Piensen desde lo semántico que implica que el propio país te diga vos no tenés cobertura. Hay otra cola para obras sociales y otra para prepagas. A su vez, en las de las obras sociales hay subcolas, no es la misma la nacional, la provincial, la de las Fuerzas Armadas, etc. Pero a diferencia del aeropuerto, en donde según la cola en la que a uno le tocó entrar, te tardan en sellar el pasaporte un poco más o un poco menos, en el sistema de salud argentino, dependiendo en qué cola entras, no te sellan el pasaporte. La prestación en el sistema de salud no está condicionada exclusivamente por la necesidad, sino básicamente por quien paga. Y esto desde el punto de vista sanitario es inaceptable. Recordemos que el programa médico obligatorio, que como su nombre lo indica, es obligatorio, es solo obligatorio para algunos de los actores, las prepagas y las obras sociales nacionales, pero no es obligatorio, por ejemplo, para el propio Estado, que es quien definió las reglas. Es como si dijéramos, vamos a juntarnos a jugar al fútbol, y yo les explico que no se puede tocar con la mano la pelota, salvo yo, porque soy el dueño de la pelota. Y la imagen de la derecha es como a mí me gusta caracterizar al modelo de atención, a la manera en que finalmente atendemos a nuestra población, que es lo que suelo llamar medicina del radar. En general el sistema no sabe nada de la gente hasta que por algún motivo consulta, ya sea en una consulta programada o en una guardia, y entonces ese día el radar del sistema lo capta, está tal persona en la guardia de tal lugar porque necesita un yeso o porque necesita un taponaje anterior por una epistaxis. Cuando ese problema de salud se solucionó, el sistema deja de volver a saber en dónde está ese paciente hasta una nueva situación que lo requiera. Esta situación es muy buena para resolver problemas agudos. Claramente, si a uno le sale sangre de la nariz, no va a esperar que alguien le avise cuándo puede consultar. Pero es pésimo para dar respuesta a las enfermedades crónicas no transmisibles, porque es probable que la persona se deje captar por el radar más tarde de lo que hubiera necesitado respuestas del sistema, básicamente porque por ahí no sabía que debió haberse contactado. El ejemplo sencillo sería que un diabético no sepa que tiene que hacerse 2 hemoglobinas glicosiladas por año y que no hacerla a tiempo pudo haber traído como consecuencia una complicación crónica potencialmente prevenible. Esto es algo que tenemos que discutir, qué sistema de salud queremos, sobre todo, no solo qué sistema de salud, sino para qué queremos el sistema de salud. Yo creo que el sistema de salud debiera ser el que intente cumplir con el objetivo de mejorar los resultados de salud de la población de forma equitativa, y claramente la diferencia entre igualdad y equidad rápidamente es, igualdad es para todos lo mismo, equidad es a cada uno lo que necesita, no hay nada más desigual en salud que tratar a todos por igual. Lo que tenemos que discutir es qué recursos humanos necesitamos en salud, cómo los vamos a formar, es muy largo, probablemente surjan en las preguntas, pero tenemos que discutir
en qué momento vamos realmente a pensar que la atención primaria de la salud está absolutamente comprobado que cambia los resultados de salud de la población, y nosotros seguimos formando traumatólogos especialistas en la tercera falange del dedo meñique de la mano izquierda. Tenemos que discutir o probablemente avanzar en la concreción de un mapa sanitario. Un mapa sanitario es una herramienta de planificación sanitaria que lo que intenta es definir no solo qué cantidad de recursos por millón de habitantes, por cada 100.000, por cada 10.000 necesitamos, sino dónde deben estar distribuidos. Seguramente la densidad de tomógrafos por habitantes o por millón de habitantes en Ciudad de Buenos Aires sea bastante distinta que la que tiene alguien en Formosa, pero las personas pueden llegar a tener la misma necesidad, y la necesidad no puede ser dependiente de la oferta. La oferta tiene que acercarse a donde está la necesidad sanitaria de la población. Y esto va no solo para tomógrafos, va también para los médicos. ¿Dónde deben estar los médicos distribuidos para dar respuesta a la gente? Tenemos que discutir cuánto queremos gastar en salud, ya sea en términos de porcentaje del Producto Bruto Interno. Argentina en ese sentido tiene un gasto más que razonable, mucho más alto que muchos países de la OCDE, incluso que el promedio de la OCDE está por debajo, pero todos sabemos que el porcentaje del PBI, cuando la torta es chica, la porción de torta es chica, y por lo tanto es más interesante medirlo como gasto per cápita en salud, y en ese sentido el gasto per cápita para toda la población, medido en dólares, es relativamente bajo, pero cuando uno se fija cuál es el gasto público en salud medido per cápita, solo para los 14 millones de habitantes que tienen exclusivamente cobertura del sector público, Argentina estaría en condiciones de dar una prestación de mucho mejor calidad para la gente que solo tiene el público de la que hoy se está prestando. Y lo otro que tenemos que discutir es cuál es el rol del sector privado en cuanto a salud. En muchos países hay prepagas con distintos nombres. El tema es que acá en Argentina las prepagas cumplen un rol de ofrecer lo mismo que debiera ofrecer el Estado, pero la gente está dispuesta a sacar plata de su bolsillo porque asume que si no paga no va a acceder. Ese rol en donde la prepaga sustituye al Estado es muy diferente a cómo funciona en otros países, en donde su rol es de cubrir lo que el Estado no cubre, ya sea porque reduce listas de espera, tiempo para la cirugía, o porque en lugar de tener habitación doble, tiene habitación individual. Creo que estos son los puntos que a mi criterio tenemos que empezar a discutir, y que tenemos que juntos coordinar de qué manera queremos dar una respuesta social organizada para que los resultados de salud, que siempre vamos a encontrar a alguien que esté peor que nosotros, son potencialmente mejorables. Muchas gracias. Para terminar, perdón, una frase que me compartió el doctor Hugo Catalano, que sé que está entre los que están en el auditorio. Se encuentra el labriego con la peste y le pregunta, ¿para dónde vas? Y la peste le dice, mira, voy a Bagdad a matar 500 personas. Se vuelven a encontrar un tiempo después y el labriego le dice, pero escúchame, me mentiste. Me dijiste que ibas a matar a 500 personas y mataste a 5.000. Y la peste le responde, efectivamente yo maté 500, los demás se murieron de miedo. No tenemos que confundir la incertidumbre que genera una pandemia, de la cual tenemos todavía mucho por aprender, y de tener algunos parámetros que son para alertarnos de en realidad tomar medidas absolutamente ilógicas o no fundamentadas en la evidencia científica de calidad, que nos lleve a tener peores consecuencias por el remedio que por la propia enfermedad. Y ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Si quieren, comenzamos con la opción de preguntas. Las pueden ir escribiendo debajo en la opción que figura como Q&A. También no somos tantos hoy, podemos hacer una prueba para ver si pueden realizar los participantes mismos las consultas. Por ejemplo, tengo a Roberto Siger, que ha levantado la mano. Esa opción en los webinars no la tenemos habilitada porque son demasiados y no podemos contestar a cada uno. Pero si alguien quiere utilizar la opción de levantar la mano para hacer una pregunta, probamos la opción de darles audio para que la puedan hacer ustedes mismos, y si no funciona, utilizamos la opción de Q&A. ¿Les parece? Bien, vamos a probar con Cintia.
Cintia Rosenblit, ¿nos escuchás para hacer tu consulta? Buenas tardes, soy la doctora Cintia Rosenblit, miembro del grupo 142. No sé si ustedes me escuchan. Adriana, ¿el audio está bien? Ahora te escuchamos bien. Ahora te escucho mejor, sí. Bueno, me presento, soy la doctora Cintia Rosenblit, soy directora médica de SEMLA, Centro Médico Laboral, y tengo una consulta que nos preocupa armando el protocolo de manejo del personal de las empresas en cuanto a lo que se nos viene el día después de la cuarentena y la reinserción progresiva de los servicios, que tiene que ver con la definición de caso, ¿no? Paciente con fiebre más tos o algún síntoma respiratorio, o simplemente ser personal de salud y haber estado en contacto, se considera como caso sospechoso. ¿Cómo deberíamos manejarnos con el tema de los contactos en el ámbito laboral? Lo pregunto porque me llegan a mí los pacientes de las distintas empresas. Nosotros hacemos medicina laboral y tenemos esta dificultad, incluso trabajando con la gente de gobierno de la ciudad, del Hospital Rawson, del Departamento de Medicina del Trabajo, no estamos pudiendo armar un protocolo, un esquema de respuesta de esta situación, teniendo en cuenta que en la época de invernal, en donde esto va a ser algo obviamente común, como un resfrío, como una gripe o como cualquier otra cosa que no sea COVID, pero no contamos con los kits para poder hacer este test rápido y descartar rápidamente el caso sospechoso. ¿Qué deberíamos hacer en esta situación? ¿O qué protocolo recomendarían para poder implementar? Bien, a mí, hola Cintia, un gusto. Lo que no me queda claro es si vos te referís a qué protocolo para los pacientes que ustedes están recibiendo o para el personal que integra el centro que dirigís. No, me refiero a los pacientes que nosotros estamos recibiendo. Todas las empresas, sin ir más lejos, nosotros atendemos al 80% de personal de transporte de pasajeros, y la sola presencia de presentar fiebre con algún cuadro hace que debamos indicarle el aislamiento preventivo. Ahora, cuando salgamos de la cuarentena, este aluvión de empleados que vamos a tener con esta dificultad de manejo, ¿cuál sería la sugerencia con respecto al tema de los contactos con el resto de su grupo de ambiente laboral? Bien, bueno, voy a ir respondiendo, digamos, hilando un poco la situación. Lo primero que sí quisiera decir es, me parece que ante situaciones de incertidumbre y donde todavía no tenemos tan claro cómo hacer algunas cosas, lo que nos va a evitar probablemente tener que dar un paso para adelante y retroceder después otros 3, es intentar guiarnos por lo que terminen siendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, porque en este caso estoy yo sentado y se supone que yo vendría a ser una persona idónea para dar una respuesta, pero no dejo de ser una persona que tengo una posición o una idea de cómo hay que manejarlo. Yo creo que parte importante de lo que vos comentás, y creo que tenemos que conversar, es cómo va a ser ese levantamiento de la pandemia o ese día después, sobre todo de la cuarentena, perdón, no de la pandemia, porque la verdad es que yo lo que creo es que si nosotros del día hasta el 12 de abril estamos todos en casa y el día 13 salimos todos a la calle y no hay ninguna otra medida asociada, que creo que obviamente la va a haber, probablemente nos encontremos con una situación que sea imposible de manejar, no solo porque va a haber gente que va a tener fiebre por otros motivos, sino porque todo lo hecho se va a resentir. Lo que yo creo es que el levantamiento de la cuarentena debiera venir de la mano de una estrategia diferente de testeo de la población, tanto de los que obviamente tengan fiebre, pero de la población asintomática, y de una estrategia de aislamiento, sobre todo de los grupos de riesgo y de las personas que en ese testeo, más a la coreana, por decirlo de alguna manera, empiece a ser mucho más en volumen de lo que es hoy. Respecto a lo que vos decís, la verdad es que uno debiera decir, hasta tanto uno no tenga una recomendación formal diferente, lo que uno debiera hacer es tomar las medidas que hoy estamos tomando ante un caso que se considera sospechoso hasta que se demuestre lo contrario, que es, mientras logro acelerar los tiempos del test para confirmar o descartar, manejarlo por el impacto que esto puede tener sobre la población que va a estar en contacto con esta persona. A mí me parece que hay que
indicar aislamiento laboral. De hecho, creo que lo que hay que armar son esquemas de grupos de trabajo en las empresas, en donde probablemente hay muchos lugares en donde lo están implementando, armen grupos de trabajo en el cual trabaja al mismo momento un grupo y no trabaja otro. Incluso hay lugares en donde el que trabajó esa semana, las 2 semanas siguientes no trabajan, como una manera de ver si desarrolla algún tipo de síntoma. Pero creo que yo mezclaría, por un lado, las autoridades me parece que están evaluando una salida de la cuarentena con una estrategia diferente de testeo, y me parece que ahí hay que ser muy incisivos en cuanto a identificar a las personas potencialmente contagiadas, incluso aunque no tengan síntomas, y desde tu rol de atender personas con síntomas potencialmente del COVID-19, yo creo que hasta que haya una orden, una normativa diferente, hay que manejarse como si esta persona, hasta que se demuestre lo contrario, tiene esta enfermedad, por el impacto que puede tener, minimizar esa situación. Gracias, Esteban. Mientras esperamos que otras personas levanten la mano y probamos de nuevo para darles audio directo, voy con la consulta que nos hace Marcelo, que dice: ¿cuánto tiempo pensás que van a permanecer las posibilidades críticas de contagio de esta pandemia? ¿En cuánto tiempo razonable se podrá volver a la normalidad de circulación? Bien, creo que son como 2 partes de una pregunta, o 2 preguntas. Yo creo, todos estiman que el pico de casos se corrió un poquito, se lo esperaba como para la 3ª semana de abril, y ahora se está hablando aproximadamente del 10 de mayo, es decir, yo creo que ese va a ser el momento más crítico en el cual la respuesta del sistema va a estar más en jaque, y por eso hay que tenerlo muy bien dimensionado, por eso hay que reducir al mínimo la ocupación de camas en cosas que puedan esperar, y sobre todo de las camas críticas. Creo que ahí va a ser un momento clave. Creo que, y un poco con la segunda pregunta, el problema que vamos a estar transitando es que a nosotros el pico esperado de casos nos va a coincidir con una cuarentena ya levantada, y por lo tanto, me refiero a potencialmente levantada. Entonces yo creo que hay que hacer casi como una curva en donde uno vaya cruzando la paulatina o el paulatino levantamiento de la cuarentena. Yo creo que los colegios probablemente no abran por un tiempo, seguramente hasta a mi criterio, hasta mayo, y se habla en el colegio de mi hijo, le dijeron que es probable que hasta julio no haya clases, no es una información oficial, sino de su tutora. Creo que lo que hay que hacer es, hay que evitar o hay que limitar el volumen de gente en un mismo espacio. Me parece que no vamos a volver en lo inmediato a viajar en subte de la misma manera que lo hacíamos antes, y tampoco vamos a ir al cine o al teatro de la misma manera que lo hacíamos antes. El COVID llegó para quedarse, ¿está bien? Digamos, esto no es algo que va a terminar en septiembre y va a ser un recuerdo del que nunca más vamos a saber. Lo que probablemente nos pase si logramos aplanar la curva, y eso coincide temporalmente con la aparición, con el descubrimiento de potenciales vacunas, y que se prueben que científicamente realmente son válidas para mitigar el impacto de esta enfermedad, lo que uno aspira es que el coronavirus, el COVID-19, se convierta en un virus respiratorio más de los que estacionalmente suceden en todos los países, pero que en ningún momento vuelva a tener este impacto tan grande, porque vamos a tener o medidas preventivas del tipo de la vacuna, o tratamientos probablemente, ojalá efectivos, para dar respuesta a los casos, e incluso vamos a tener aprendidas ciertas herramientas de prevención social que nos van a permitir reducir el impacto, aun cuando yo creo que el COVID va a estar con nosotros por mucho tiempo. Yo creo que nosotros debiéramos, me parece a mí, esperar un segundo pico con el invierno más metido en Argentina. Hasta ahora lo que fue una ventaja de la temperatura en esta región del mundo, es probable que en algún momento el virus encuentre una capacidad de replicación más alta producto de la temperatura, y yo creo que va a haber una curva más aplanada, pero en realidad creo que vamos a tener 2 curvas. Una curva en donde el pico va a estar
por allá por el 7-10 de mayo, y un segundo pico que me parece que va a estar más para julio-agosto, en donde probablemente con lo aprendido de esta primera etapa, de ese segundo tiempo del partido, probablemente nos agarre un poco más armados. Yo creo que para septiembre uno esperaría que el volumen de casos, de reproducción de casos y de necesidad de respuesta por parte del sistema, por cómo los modelos que formalmente hacen este análisis, siempre con supuestos, pero con variables interesantes de población susceptible, población infectada y población curada, digamos, o recuperada, probablemente para septiembre la curva de nuevos casos, y sobre todo de casos graves, empiece una tendencia descendente importante. Muy bien, Esteban, vamos con Maximiliano Grossman, que levantó la mano. Le vamos a dar voz para ver si puede hacer su pregunta. Hola, buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos perfecto. perfecto. Bueno, Esteban, primero muchas gracias. Yo entré un poquito más tarde, justo cuando estabas dando el panorama del sistema argentino, el cual coincido plenamente contigo. Me presento primero, Grupo 86, yo dirijo un centro materno-infantil, estamos entre otros lugares en el Hospital Español, y lo que estamos viendo, digamos, ya me paro quizás un poco también del lado de empresario, por un lado estamos viendo que con todas las medidas que se han tomado, suspensión de cirugías, tratar de no tener tantos pacientes en terapias y demás, es una ocupación muy baja, y esto lo vemos en un montón de clínicas de sanatorios, que estamos a un nivel de ocupación entre el 30 y el 40%. O sea, con lo cual nosotros, si bien en nuestro caso tenemos pacientes sospechosos que tenemos que aislar y demás, todavía no estamos viendo este aluvión, digamos, por suerte, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, que pensamos que va a venir más adelante. A mí lo que me preocupa y mucho es al ya castigado, digamos, sector con todas las dificultades del caso, empezamos a ver, yo trabajo básicamente con seguridad social, con obras sociales sindicales, con la dificultad, digamos, de cobranza, atrasos importantes, y tratar de mantener una actividad esencial, que es pagando sueldos, y con un incremento sustancial. Sin ir más lejos, hoy por hoy mi día laboral es buscar barbijos, por ejemplo, que ya estamos hablando ni siquiera de los N95, sino de los quirúrgicos normales, y no hay, es algo, y empiezan a aparecer estas cosas de la modista de la vuelta. Entonces la pregunta es, ¿cómo ves vos, digamos, en el sistema actual que tenemos, y no estoy hablando a largo plazo, digamos, ¿no? Cuando empiecen a dar más casos, ¿cómo hacemos para mantenernos como empresas con una situación así? Bueno, la respuesta podría ser bastante corta como no sé. Eso podría ser, digamos, una respuesta bastante honesta de mi parte, y por ahí es replicable al resto de las preguntas. Que yo pueda tener un poco más de conocimiento de algunos aspectos del sistema de salud probablemente no alcance para que yo pueda dar una respuesta en algunas áreas. Intentando meterme, he dirigido una obra social nacional, he sido funcionario, soy médico y he hecho asistencia hasta diciembre y no he retomado por temas operativos. Lo cierto es que, a ver, uno debiera decir, parado por lo menos desde mi mirada como sanitarista y lo que creo que va a llevar a la programación de cómo va a ser la evolución, nosotros creo que tenemos que prepararnos como sistema de salud para el peor escenario posible, porque sobredimensionar ese peor escenario claramente tiene un costo económico, y los economistas nos podrán decir en qué momento la curva de desastre generado por el COVID se cruza con la curva de desastre generado por el desastre económico que trae el COVID. Pero lo cierto es que si nosotros aflojamos este dimensionamiento sobre todo de las camas y de las camas de unidades críticas, asumiendo que no, la verdad que probablemente no nos va a pasar, lo que vamos a padecer es una situación en donde no va a haber día después, digamos. Fíjense que lo que probablemente hoy España debiera estar disfrutando, que es la mejora de la temperatura en la región y la disminución de casos,
hoy no deja de ser noticia todos los días la cantidad, los centenares de muertos diarios que hay en España y en Italia. Yo lo que creo es que va a haber que sentarse probablemente en mesas sectoriales entre prestadores y financiadores, el Estado como rector del sistema, para encontrar algunos elementos de cuáles de esas posibles flexibilizaciones se pueden hacer y en otros casos qué tipo de ayudas económicas, beneficios de créditos blandos, etcétera, pudiera haber por parte del sector no salud hacia nosotros, pero la verdad es que inmediatamente va a salir otro perjudicado, porque yo me imagino el restaurante de la esquina que también va a comentar las dificultades que tiene, y hoy creo que el impacto como país es tan grande, pero si nosotros lo comparamos con la situación que nos hubiera pasado sin el COVID, estaríamos haciendo un análisis que en realidad parte de una falacia, porque nuestra comparación tiene que ser cuál es el menor impacto económico posible en el contexto de una pandemia que es equivalente a un tsunami de casos y de casos graves potencialmente, en donde hacer equilibrio entre lo económico y que te permita a vos seguir teniendo abierta la clínica, la institución, el grupo en donde trabajás, para atender a los pacientes que lo van a requerir, tiene su requisito económico, pero mi mirada hoy casi te diría que no puedo dejar de tenerla no solo sesgada, sino por mis conocimientos profesionales, más hacia el lado de cómo dimensionar una adecuada respuesta hasta que pase el tsunami y podamos sacar un poquito la cabeza, y después sentarnos. Me parece que acá va a haber mucho de cooperación y de articulación coordinada por alguien que sea el garante de una mesa de diálogo entre sector prestador y financiador, sumado a el aporte de algún tipo de beneficios impositivos, créditos blandos, etcétera, por parte de otros sectores para con la salud. Esto es honestamente hasta donde yo te puedo responder, y creo que seguramente si hay algún economista entre el auditorio, o incluso cuando en algún momento algún economista ocupe este mismo lugar que estoy ocupando yo, podrá dar algo un poquito más amplio y más certero en cuanto a datos que yo honestamente no tengo. Bien, vamos con una pregunta escrita, es de Iván, y nos pregunta: ¿cuáles son las medidas preventivas realmente que sirven y se pueden aplicar en nuestras líneas de producción para los operarios? Por ejemplo, barbijo sí, barbijo no, máscaras que tapen toda la cara versus barbijo, cada cuánto tiempo es recomendable que se laven las manos, ya que se habla mucho en los medios de comunicación y dependiendo de cada experto, algunas medidas sirven y otras no. Bien. Reitero esa respuesta inicial que le dije a Cintia con su pregunta. Creo que en esto, y ahora vamos a charlar el detalle, hay que seguir casi a un único director de orquesta, porque si la verdad que el clarinete se le ocurre tocar la partitura a su manera, probablemente la música no suene bien. ¿Cuáles son las recomendaciones hasta ahora? Y yo agregaré una mirada personal, digamos, al respecto. Claramente hay que lavarse las manos tantas veces, a priori, como uno se ponga en contacto con lugares, ya sea billetes, una mesada del lugar donde uno está trabajando, y antes de tocarse la cara. Suena bastante absurdo, porque uno estaría diciendo, mira, tenés que lavarte 1.800.000 veces por día. Lo que sí hay que hacer, porque esto es importante, el virus no está en el aire transitando entre nosotros, sino que debe ser transmitido por una persona a través de sus secreciones. Si nosotros tomamos ciertos recaudos en cuanto a que las personas sintomáticas no estén en el trabajo, si empezamos a mejorar el testeo de los asintomáticos para identificarlos, aislarlos y a su grupo de contacto, se va a reducir la chance de que alguien, compañero de trabajo a 2 metros, sin querer haya tosido y no se protegió adecuadamente, y uno va y toca esa estructura y después se toca la cara. Creo que hay que lavarse las manos tantas veces como se pueda. Sobre todo lo que hay que hacer es evitar que esas manos, lavarse las manos, alcohol en gel, lo que esté a mano, para evitar justamente tocarse la cara con una superficie que estuvo contaminada. Respecto al barbijo, la verdad que, a ver, acá yo me voy a tomar una licencia de dar una opinión personal, aun cuando
digamos, tenemos algunas voces por sí, algunas voces por no. La verdad es que desde el sentido común uno diría, si el virus se transmite por secreciones y yo no tengo una persona que esté activamente con secreciones y mucho menos a 1 metro de distancia o a 50 centímetros, no tiene sentido que yo me ponga una barrera de protección, y hablemos de barbijo de quirúrgicos, no del que se hace con friserina o no sé cómo se llama la tela, o la de la modista que vos comentaste, sino barbijos quirúrgicos. Lo que sí creo es que uno debiera mirar con bastante detalle conductas que tomaron otros países, y acá vuelvo a poner a Corea como un esquema, como un ejemplo. Austria, por ejemplo, endureció mucho la política y no se puede ir, por ejemplo, al supermercado sin barbijo. Y la verdad es que yo creo que como estamos en el medio de una incertidumbre mayor, el peor escenario que nos podemos encontrar es asumir que el barbijo no hubiera protegido o no hubiera evitado ningún contagio que finalmente se produjo por no haberlo usado. Entonces, yo lo que creo es que es algo para discutir al levantar la cuarentena, en qué circunstancias o en qué situaciones en donde uno esté potencialmente en contacto con distancias más cortas que las que se supone que pueden potencialmente contagiar el virus, uno debiera tomar algunas precauciones, porque la verdad es que uno podría decir, no hay ninguna duda que el que está contagiado tiene que usar el barbijo si va a estar en contacto con alguien que no está contagiado, y eso uno entra a un hospital y le ponen un barbijo y después sigue caminando. Ahora, ¿qué pasa con la persona que va a estar en la calle? No va a tener síntomas todavía y ni sabe que tiene el coronavirus, pero por algún motivo, porque se le atragantó un caramelo, hace un acto involuntario de toser y estaba a menos de 1 metro de distancia. Yo creo que ahí a mí se me está prendiendo alguna luz de alarma. Estoy intentando ver cuánto de la evidencia que hay es suficiente para quedarnos tranquilos, como la mayor parte de la gente dice en cuanto a las recomendaciones de no usarlo, pero hay mucha crítica sobre esa situación, sobre todo de lugares en donde implementaron estrategias diferentes. Hoy puntualmente estaba viendo a un experto de Corea hablando sobre esto, y en donde, al no tener certezas absolutas, y en donde la tos no siempre va a ser dependiente de tener la tos por la enfermedad, sino que podría generarse el acto involuntario y uno no estar a una distancia suficiente, creo que hay que poner en su justa balanza, no salir todos a comprar barbijos porque no va a haber para los que lo necesiten, pero que no sea un tema meramente económico o de previsión de cantidad de barbijos necesarios, los que nos lleve a hacer una recomendación de los expertos que termine generando casos que potencialmente se hubieran podido reducir, y yo creo que me estoy inclinando más porque el barbijo en ciertas situaciones, cuando levantemos la cuarentena, va a ser de aporte. Adri, ¿vos tenés algún comentario para agregar? Vos me vas diciendo cuando quieras participar. Perfecto. No, el único comentario que me gustaría agregar es un poco en devolución a lo que preguntaba Maximiliano, ¿no? Yo como sugerencia, y en todas las empresas de salud, y ustedes que son la mayoría de los que están acá escuchando no son miembros Vistage, lo primero que tenemos que hacer es no abandonar lo que veníamos haciendo como tarea dentro de nuestras empresas, dentro de las organizaciones, porque hay como una creencia establecida que como estamos en una etapa de crisis y como entonces estamos en la etapa de la pandemia y como entonces estamos en la cuarentena y la gente no está en sus lugares de trabajo habitualmente, la vez pasada yo escuchaba a alguien que me decía, bueno, entonces no estamos reclamando los pagos como lo hacíamos antes. Esto no significa que es la solución absoluta, porque probablemente en esta cadena que a veces va para atrás y otras veces uno forma, ¿no?, el primer espacio, yo lo que les sugeriría es no dejen de hacer los deberes, no dejen de evaluar o de visualizar los indicadores de gestión que ustedes necesitan para seguir adelante con la organización, para que siga marchando, y también no es menos cierto que las obras sociales hoy siguen recibiendo, para aquellos que son dependientes de obras sociales, siguen recibiendo los aportes y
contribuciones en un tiempo diferente, tal vez en algunos casos con algunas diferencias, pero traten de no quedarse atrás con los pagos. O sea, en este momento hay un concepto de sentarse en la caja para conservar la liquidez y no pagar hacia adelante. Y esto a veces puede ser un terrible error, porque lo que empieza a suceder es que se empieza a cortar la cadena de pago. Entonces, lo que yo les sugeriría es, hacia adelante con los proveedores, sean cautos y fíjense realmente a quienes sí le pueden pagar, negocien hacia atrás con aquellos que a ustedes les deben o ellos les deben a ustedes, y entonces ver de qué modo ustedes pueden revisar algunas cuentas, tal vez no me des el 100%, dame el 50%, y bueno, entonces financiamelo. O sea, me parece que es un momento justamente para sentarse sobre la caja, pero primero hay que estudiarla muy, muy atinadamente, porque si no, lo que va a suceder es que la cadena de pago se va a cortar definitivamente, y eso va a traer muchísimas más consecuencias. Entonces, cuidemos el dinero, pero fijémonos también de qué modo a veces no aplicar ese dinero nos puede llegar a perjudicar. Esto como una mirada organizacional, ¿no? Básicamente, y dentro de la estrategia de todas las organizaciones. Pero el sector de la salud, seguramente, la vez pasada estuvo Esteban Domecq también haciendo un webinar. Si ustedes revisan otra vez ese webinar, el sector de la salud es un sector que va a salir fortalecido a pesar de todo. Va a pasar por una circunstancia muy, muy terrible, pero empresarialmente o organizacionalmente va a salir fortalecido porque va a encontrar otra cantidad de espacios en los cuales va a poder avanzar sobre una gestión diferente, una gestión nueva, un comportamiento también del cliente-paciente diferente. Es un sector que siempre está innovando, es un sector que siempre se está modificando, está atravesando, me parece, está transitando ahora una crisis transversalmente en todas las áreas y en todas las organizaciones, pero sin ningún lugar a dudas va a salir adelante, porque es el sector que tiene la promesa para el futuro respecto de todo lo que es la tecnología y la innovación. Quería agregar esto nada más, Florencia. Perfecto, entonces continuamos y vamos con la consulta que es de Stanislao y nos dice, ¿se sabe algo respecto a la situación de las ópticas en cuanto a la incorporación a las excepciones para poder abrir? Tenemos permanentes consultas de nuestros pacientes, clientes, que están necesitando soluciones visuales, muchos de ellos en áreas esenciales que están sin poder ver. Mi respuesta es, honestamente no tengo ningún conocimiento de que se esté evaluando, lo cual no significa que no se esté evaluando. Creo que lo que va a haber que encontrar o por ahí identificar, y un poco en línea con lo que decía Adriana, de no dejemos de hacer las cosas que hacíamos previo a todo esto, si uno está identificando que el sistema, el ministerio, la autoridad regulatoria o quien fuera, no identificó una necesidad poblacional, de alguna manera hay que ir por los canales, digamos, formales para intentar ver que esto se redefina, porque claramente para mí si tengo que cambiar la graduación por 0,25 más no me va a cambiar la vida esperar unos días más, pero para muchas personas puede llegar a ser que digamos, un deterioro de su calidad de vida muy, muy notable, pero el balance entre ese beneficio potencial de haber podido acceder a una óptica en tiempo y forma no debiera ser superado por el perjuicio potencial de generar un volumen de gente transitando en la ciudad en donde las medidas empiezan como a alivianarse. Creo que lo que hay que hacer es, si uno verdaderamente está encontrando una necesidad no resuelta, plantearlo por los carriles que correspondan para que sea evaluado por quienes toman estas decisiones. Bien, mientras aguardamos que alguien más levante la mano, si quieren avanzo con una consulta más que llega de José, y nos dice, ¿le parece que el gobierno quiere avanzar con los test para detectar rápidamente los pacientes infectados símil Corea? ¿Sabe cuánto cuesta cada kit por paciente y si hay kits disponibles? Bien, a ver, yo creo que hay una revisión de la estrategia de testeo producto de cómo alinear la salida de la cuarentena con una situación que de golpe o paulatinamente nos va a llevar a que haya más personas con chance de contagiar a otros o de ser contagiados por terceros, y la verdad es que sería muy, muy poco recomendable que la cuarentena viniera acompañado, no solo de una liberación completa del aislamiento social obligatorio, sino de ninguna otra medida de protección de los más vulnerables y de identificación
lo más precoz posible de esos candidatos, y para eso está el tema de los test. Con respecto a los test, recordemos que la verdad que ha habido mucho o bastante ruido respecto a ciertos test rápidos. Recordemos que no es lo mismo una PCR que identifica, digamos, material génico del virus, que los test rápidos que por ahí, digamos, por indirecto, ya sea por anticuerpos o por partes de proteínas del virus, hacen su diagnóstico. Y la verdad es que hay muchos o algunas ofertas de test rápido que han demostrado tener una bastante baja sensibilidad y especificidad para lo que uno lo tiene que llevar a tomar una decisión prácticamente dicotómica respecto al resultado. No tengo conocimiento de cuál es el costo, sí sé que se está haciendo hay una estrategia por parte del gobierno nacional y por lo que conozco del gobierno de la ciudad, de intentar ver de qué manera se ponen en contacto, digamos, o logran acceder a un volumen de test, probablemente no a la coreana, no como Alemania con ese volumen enorme semanal que están haciendo, pero que permita que el levantamiento de la cuarentena tenga un acompañamiento de identificación y separación del grupo de aquellos casos identificados antes de ser potencialmente casos demostrados. Pero no tengo conocimiento hoy de cuáles son los precios que están barajando. Muchas veces el hecho de que sea comprador único modifica el precio de venta de cualquier insumo, y en este caso probablemente esté centralizado eso en el ministerio y permita una negociación diferente y después su distribución entre todos los que lo necesitan. Bien, hay varias preguntas repetidas que quieren saber sobre dos cosas. Una es si hay plena seguridad hoy de que una vez que hayan sido contagiados, si una vez que se recuperan pueden volver a contagiar. Y la otra es sobre el uso del barbijo en el caso que sea asintomático. Si no usan barbijo, ¿qué pasa? Bueno, lo del barbijo creo que ya quedó contestado antes, solo lo que puedo agregar es que las personas, lo que sí se sabe es que las personas asintomáticas tienen un nivel de contagiosidad menor de los sintomáticos, lo cual no significa que no sean potenciales transmisores de la enfermedad, y creo que lo que hay que hacer es replantear esto de barbijo sí o barbijo no en el contexto de una estrategia de salida de la cuarentena que nos va a poner socialmente más cerca en un volumen grande de habitantes. Si me repetís la primera parte de la pregunta, que me metí en la segunda y me olvidé de la primera. La segunda era los casos asintomáticos y la primera era si una vez recuperado a alguien que haya tenido coronavirus, si está probado que no vuelve a contagiar. ¿Qué tan seguro es eso? Bien, bueno, acá la verdad que en parte es una falta de respeto que estando el doctor Catalano entre los oyentes, esto lo vaya a decir yo, pero lo cierto es que yo diría, vamos a intentar aproximar la respuesta, pero certeza absoluta en medicina no existe, digamos. La verdad que lo que tenemos son aproximaciones de cuán lejos está la situación de un error aceptable o cuánta confianza podemos tener en la evidencia que está soportando una determinada decisión. Dicho esto, hubieron algunos casos aislados y con duda de si realmente fueron así o no, de personas que aparentemente contrajeron la enfermedad, resolvieron la enfermedad y la volvieron a contraer. Pero la verdad que los casos aislados, y aún con la duda que esto generó, no deben llevarnos a tomar decisiones. De hecho, cuando uno mira los modelos de predicción de casos toman a la persona infectada como alguien que ya no es susceptible, por lo tanto, esa certeza del 100% que no existe, se acerca bastante más a la verdad, entendiendo que aquel que se infectó no tiene chances a priori de volver a ser una persona susceptible de volverse a contagiar. Bien, Adriana, vos tenés algo más para comentar, si no le voy a dar audio a Blas Rimaudo, que quiere hacernos una consulta o comentario. No, es perfecto, perfecto. Muy bien.
Blas, ¿nos escuchás? ¿Podés hablar? Está el micrófono en mudo de Blas. Ahí me escuchan. Hola. Perfecto. Sí, ahí te escuchamos perfecto. Bueno, buenas tardes. Bueno, excelente charla, doctor. Realmente muy clara. Yo soy el director del Grupo Montalto, así que, digamos, nosotros estamos en el ojo de la tormenta, porque nos dedicamos a la asistencia en residencias para personas mayores, a la asistencia de personas mayores que están, por supuesto, en situación de fragilidad, son muy vulnerables, ¿no? Y tienen un montón de patologías asociadas. Por supuesto que estamos tomando un montón de cuidados y todo lo que tiene que ver con el protocolo de ingreso a la institución, toda la gente que no puede ingresar a la institución, que está por supuesto en la institución cerrada para los familiares, y bueno, y un montón de cosas. También hay dudas sobre el tema del uso de barbijos, hay discusiones, porque también es complejo en el ámbito de la institución vincularse todo el tiempo con un barbijo, hay recomendaciones de usarlo en el cuello y en el momento que uno se acerca a los residentes colocárselo. Y mi pregunta es, a ver si hay alguna otra recomendación, y recién se me ocurrió, ¿no? Cuando comentaba el tema de los testeos, ¿no? Que lo ideal sería hacer testeos a toda la población. Tal vez sería muy interesante poder hacer testeos a toda la población que vive en residencias para mayores, ¿no? Que no es tanto, y es la población de mayor riesgo, y a lo mejor se podría diseñar algún tipo de estrategia o incrementar los cuidados, ¿no? Si se pudiese testear a todos, ¿no? Tal vez, se me ocurre. A ver, por un lado me gustaría corregir parcialmente lo que recién dijiste. Yo no dije que haya que testear a toda la población. Creo que lo que hay que repensar es la estrategia de testeo, que hoy está muy centralizada en el sintomático y que, digamos, va formalmente a consultar al sistema de salud a partir de tener fiebre, etcétera, sino que creo que hay que ampliar ese grupo de personas que puedan ser testeadas de la mano de una estrategia de salida de la cuarentena. Es decir, yo creo que hay que aumentar el testeo, pero uno podría decir, imagínate que testeamos a una persona, y esa persona a la tarde, a la noche, pide un delivery a la casa, y resulta que justo se bajó el barbijo para decirle buenas noches y se contagió. ¿Cada cuánto habría que repetir el testeo en la población? Digamos, eso creo que lo que requiere es una mirada completa de la situación, en donde el testeo sea una herramienta en donde la pregunta que tenemos que responder es ¿para qué queremos hacer el testeo? Y ahí viene un poco de la mano de lo que vos decías. Yo creo que en un grupo, en una institución como la tuya, en donde realmente la tasa de mala evolución en caso de contraer la enfermedad es muy alta, es notablemente superior al promedio de la población, la verdad es que más que una estrategia de testeo, creo que lo que esta gente está en riesgo de contagiarse. Lo que hay que hacer es muy estrictos con las medidas de prevención de que alguien pueda tomar contacto con esta persona y no de saber si esa persona está contagiada o no, porque la verdad es que son mayores los riesgos de ser contagiados por terceros y tener una mala evolución que de convertirse ellos, sobre todo por vivir en ambientes cerrados y no tener contacto con el resto de la población, en transmisores de una enfermedad para terceros. Yo creo que hay que, digamos, ser muy estricto con quién puede y quién no puede ingresar, y te diría, la verdad que debiera ser lo menos posible la cantidad de gente que contacta con la gente que vive en una casa de este tipo. Yo la verdad es que creo que lo del barbijo sí, barbijo no, esto de que vos decís de por lo menos cuando te acercás a determinada altura, acá yo me inclinaría más por sí que por qué no, pero más que un testeo a esta gente, que otra vez es, ¿y cada cuánto habría que repetirlo? Por ahí 3 veces por día o 14, yo creo que lo que hay que hacer es, este es el grupo en donde el rango de fracaso que pueden tener las políticas de aislamiento, para no dar un número justo, el rango debiera ser entre 0 y 0. Acá no puede fallar media estrategia de prevención. El aislamiento social para este grupo tiene que ser muy estricto y probablemente sea el grupo que más tarde vea modificada alguna estrategia de liberación de las medidas de aislamiento social, por el bien de ellos, claramente.
Muy bien, si les parece, vamos con las últimas. Ya estamos en horario. Adri, ¿vos tenés algo para agregar? Si no, avanzo con la pregunta de Roberto. No, chiquitito, lo que quería agregar era que creo que acá hubo un serio inconveniente de comunicación, ¿no? En donde de repente se habló mucho de los adultos mayores, y a mí me corren las generales de la ley, y en donde entonces, por supuesto, los adultos mayores un poco nos asustamos porque sentíamos que el virus nos iba solamente a invadir a nosotros. Y la juventud sintió que al adulto mayor era el que se podía enfermar. Me parece que esto también hay que revertirlo un poco. La comunicación tiene que ser para todos. Los jóvenes también se pueden contagiar. De hecho, los jóvenes se contagian, los jóvenes también se mueren. Y justamente el agravamiento de esto es que si están con adultos mayores, que los puedan contagiar a los adultos mayores y que nosotros tal vez seamos un poco más susceptibles a este tipo de situación. Pero me parece que hay que rever y hay que empezar a comunicar desde un lugar diferente. Si no, nos van a testear a todos los adultos mayores, y a la juventud que sigue circulando por la calle tendría que saber que esto tampoco lo puede hacer, porque también ellos son víctimas en última instancia de este tipo de situación. Y creo que el mayor virus que estamos atravesando es el miedo, ¿no? El pánico. Así que esto es lo que quería agregar. Gracias. Bien, vamos con la pregunta que nos hace Roberto. Hay alguien que quedó sin muteado. A ver, porque estaba acoplando. Bueno, Roberto nos consulta. Dentro de la presentación menciona 5 puntos a discutir. ¿Qué sistema de salud queremos? Recursos humanos necesarios, mapa, gasto y rol del sector privado. Entiendo que el principal responsable es el Estado Nacional. ¿Conoce si el Estado Nacional tiene en agenda dichos 5 puntos tan importantes y nivel de alcance de cada uno? A ver, yo creo que todos los que somos parte del sistema de salud, en cualquiera de los sombreros que nos toque ponernos en nuestras vidas cotidianas, sabemos que técnicamente salud no estuvo nunca en la agenda política, digamos, esta es la realidad, no de este gobierno ni del anterior, sino en general de ningún gobierno en la mayoría de los países, sobre todo de la región. Sería impensado que la salud no estuviera entre las cosas que se debaten en el Reino Unido de un candidato a presidente, digamos, no hablan del NHS, del Sistema Nacional de Salud, y no tienen ninguna chance de ganar las elecciones, cosa que no pasa en Argentina. Dicho esto, y la verdad que cuesta mucho encontrarle algún punto positivo a esta pandemia, la verdad que son tantos los negativos que esto no va a cambiar mi mirada, claramente la salud entró en agenda, digamos, el radar ahora sabe que la salud es algo que importa y mucho. La verdad es que creo que una parte importante del gobierno en sus distintas esferas está sobre todo abocada a la hora, digamos, a cómo vamos a dar respuesta a algo que todavía no podemos quedarnos suficientemente tranquilos porque nos esté yendo, parece bastante mejor que algunos otros países. La verdad es que me consta que se está empezando a discutir algunos aspectos de cómo va a ser el día después de mañana. Se habla, hay voces de sistemas únicos, hay voces de un sistema de seguridad social en vez de público y seguridad social, aparte de las prepagas. Lo cierto es que yo no podría darte, porque la verdad que no formo parte de ese núcleo chico, de cuánto de esto que se está discutiendo en algunos ambientes forman parte de los temas que el día después van a prosperar. Lo que sí creo es que la sociedad parece también haber entendido que la salud o que las respuestas del sistema requieren de una mirada organizada y global con un cabeza de equipo que debiera estar puesto en el ministerio, y probablemente desde la presión social que se genere hacer ciertas modificaciones por distintos motivos, esto va a generar que se mantenga en la agenda política, y yo creo que va a haber un cambio en la mirada de qué cosas hay que cambiar del sistema de salud para que obtengamos resultados distintos, haciendo un poco un juego de palabras con la famosa frase de Einstein. Pero no te sé decir si realmente esto va a tener el impacto que a mí me gustaría que tuviera, en función de que logramos, por una mala situación, que como es la pandemia, logramos que la salud sea un tema del que hay que discutir
porque nos damos cuenta que hasta los mejores sistemas de salud los pasa por arriba. Tenemos que ver de qué manera reducimos el riesgo solo por estar mal preparados para enfrentar ya no una pandemia, sino una situación tan grave como es la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles, que el día después es algo que tenemos que empezar a discutir hoy y que se debate en ciertos ámbitos, pero que en la agenda política no sé finalmente el día después, con todas las cosas que van a ir quedando en el medio, cuál va a ser finalmente la repercusión que tenga. Bien, vamos con la última pregunta. Es de Bernardo y nos consulta cómo y cuándo imagina que se va a volver a tener un flujo quirúrgico normal. ¿Cómo imagina ese proceso? Cuando, la verdad que no me animaría a dar una fecha, digamos. Yo creo que, a ver, uno lo que tiene que saber, uno lo que debiera intentar, no saber, debiera intentar dimensionar con la mayor precisión posible es cuántas camas de unidades de cuidados críticos, vuelvo un pasito, de cada 100 que se infectan, 80 no van a necesitar una cama de internación. De los 20, 15 necesitan una cama de sala general y 5 de cada 100 necesitan una cama de terapia intensiva. Los modelos que hay corriendo en distintos países permiten estimar, según, digamos, con cierto grado de dispersión y obviamente rangos, permiten estimar cuál es el momento en donde la curva empieza a caer y cuáles son la cantidad de casos posibles y en qué momento se acaban las camas de terapia intensiva si uno no las dimensiona adecuadamente. El tema es que nosotros todavía estamos en la etapa de la curva en donde tenemos que intentar que no nos lleguen tanto al arco, volviendo a la primera parte de la charla, y la verdad es que las cirugías programadas, que claramente no es lo mismo que te posterguen un poco una cirugía para una hernia o una cirugía estética, que te reprogramen una cirugía que no es urgente, pero en donde de no tomar cartas en el asunto, en algún momento se convierte en un riesgo para tu propia salud. Yo creo que va a haber una salida, aflojamiento es la palabra que me sale, digamos, una relajación en cuanto a qué tipo de cirugías se van a poder ir haciendo, que va a tener que estar muy ponderada en cuanto a la severidad de la patología aún programable de la que estamos hablando, y probablemente las cirugías de hernia o las plásticas de párpados queden mucho para después de que estemos suficientemente seguros de que no vamos a tener por un X tiempo una cantidad de casos al mismo momento que nos requieran esa cama y no haya otra manera de resolverla. ¿Cuándo va a ser? Hay que cruzar. Yo tengo un modelo hecho con camas de terapia intensiva en Argentina, y la verdad es que como va cambiando la curva, va cambiando la duplicación de casos y de fallecidos, la curva se va moviendo, pero yo creo que después del pico que vamos a tener en mayo, y más o menos yo creo que en el segundo semestre, vamos a poder empezar a liberar camas y por lo tanto operar aquellas que requieren de algún día de internación, con un requerimiento que va a estar en los directores de las clínicas, digamos, en aquellos que llevan adelante la programación del funcionamiento de una institución prestadora, en donde claramente también va a haber un escalonamiento por tipo de patología, porque claramente no es lo mismo reprogramar un reemplazo valvular que una plástica de mamas. Y creo que va a haber un tiempo largo en el cual volvamos a la vida que conocimos antes, tanto como sociedad como en lo que es la prestación cotidiana del ámbito de la salud. La parte potencialmente positiva que le podemos encontrar a todo esto es que lo sabemos todos, pero no siempre lo decimos, entre otras cosas porque cada uno tiene intereses que le atañen. Una parte sustancial del consumo del sistema de salud no tiene racionalidad en necesidades de la población. Con lo cual, si logramos que para algo sirva esta pandemia, aparte de para repensar nuestro sistema de salud, de que muchas veces la sobreutilización del sistema no hace más que ocupar espacios que finalmente no terminan beneficiando al principal interesado, que es el paciente,
y que si ahora pudo esperar es probable que siempre pueda esperar o que no sea necesario hacer ciertas prestaciones, creo que es una discusión también que vamos a tener que dar el día después. Bueno, Adri, vos como cierre, ¿querés comentar algo más? No, yo lo único que quiero decirles es que, bueno, que les agradezco mucho que hayan estado, que este año nos estamos extrañando porque siempre hacíamos esta reunión presencial. Y quiero terminar con una frase de Hemingway que dice que el mundo rompe a todos y después algunos son fuertes en los lugares rotos. Entonces, me parece que de todo se sale. Esto no va a ser eterno, va a haber un día después. Prepárense para ese día después. No nos quedemos pensando en que como estamos sobre un espacio roto no podemos hacer nada. Siempre se puede volver a construir. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Esteban, realmente un placer siempre escucharte. Así que muchísimas gracias y gracias Florencia por el apoyo de siempre. Bueno, muchísimas gracias Adriana, muchas gracias Esteban, muchas gracias a todos por haber participado. Los esperamos si es de su interés en los próximos networkings. Todavía no tenemos las fechas confirmadas, pero serán de la industria textil, gastronomía y hotelería, turismo, IT, sistemas y en la industria de la construcción. Así que muchísimas gracias a todos. Yo solamente